Camino. Es un camino en el que nosotros estamos cada día trabajando. Ya saben, nosotros les decíamos que siempre hay que buscar nuevos caminos y... Bueno, Jorge Maza, responsable de Innovación y Marketing del Grupo Piquer, la Fundación Piquer, estará conmigo, como decía este gran inventor, que hay que buscar otros caminos, porque si vamos por el camino por el que conduce a los objetivos de siempre, no llegaremos a ningún sitio, ¿no, Jorge? Está claro, con estrategias antiguas para nuevos caminos o para nuevos retos, pues probablemente no llegaremos más que a los viejos retos que ya están cumplidos, ¿no? Exacto. Coincido completamente contigo. Que aquí lo que tenemos que hablar y lo que se trata de que hablemos en esta jornada es en hacer algo realmente positivo en la sociedad, en que en la sociedad nos pongamos de acuerdo, quitándonos un poco esa parte del ego o de la autosatisfacción que podamos tener, y pensando en algo en el futuro y pensando en los que van a desarrollarse en el futuro y en los que van a pensando sobre todo en los protagonistas, que son los alumnos, para que realmente tengan una educación de calidad que les permita llegar a sus objetivos, ¿no? Tanto su proyecto de vida como sus proyectos profesionales. 7ª jornada, propuestas a los retos de la escuela de hoy por un pacto educativo. Organizan la Fundación Piquer, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, FEUSO, que es la Federación de Enseñanza de Uso Aragón, e Ibercaja, su obra social. Es esta misma tarde, Jorge, y vamos a recordar a todos los oyentes que, en principio, ¿pueden inscribirse todavía? Todavía hay tiempo. Ahí quedarán poquitas plazas. Quedan poquitas plazas, pero todavía hay tiempo. Hasta yo me animaría a decir que incluso hasta las 4 de la tarde, ya como último minuto, todavía se pueden inscribir. Quedan plazas y aún así siempre decimos que el que esté interesado, aunque tenga que estar de pie, que ojalá que no sea el caso, pero que merece la pena, sobre todo por escuchar a quienes realmente son agentes de la educación y saben de la educación, como por ejemplo don Juan Antonio Planas, el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, o don Santos Orejudo, el director del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, que yo creo que también tiene mucho que decir, o don Carlos Güe, un experto impresionante, Carlos Güe. Impresionante. La verdad es que da gusto hablar con él y es aparte de un experto en inteligencia emocional, es doctor en educación y creo que nos puede aportar una visión muy, muy integral de lo que realmente es pactar y realmente lo que es centrarnos en los protagonistas de la educación. Y como no, pues Francisco Rollo, que es orientador dentro de uno de los colegios más punteros, como es el Juan de la Nuza, y por último don Miguel Ángel Heredia, de que no puedo decir más que cosas buenas, puesto que es el presidente de la Fundación Piquer y nuestro director general, y durante más de 30 años ha dedicado toda su trayectoria a la educación. Yo creo que esa es una de las primeras partes, cómo se va a abrir la jornada Retos. Se abre de esta manera la jornada Retos con todos estos profesionales, profesionales con una calidad, con una experiencia y con una calidez también a la hora de contar todo lo que proponen, impresionante, extraordinaria. Son personas que han demostrado sobradamente que el trabajo, la innovación, la enseñanza en valores son importantes y son fundamentales en nuestra sociedad, y es lo que funciona, y son personas que merece de verdad la pena escuchar. Esto en el inicio de la jornada de esta tarde, a partir de las 4:45. Pero además de todo esto, al final de la jornada tendremos la presencia de un hombre que fue el primer defensor del menor, con el que charlábamos esta semana, con el que charlamos siempre que hay una cuestión que tiene que ver con menores. Un hombre que va a hablar del pacto escolar, necesidad del presente para un mejor futuro. Es Javier Urra. Javier Urra. ¡Qué maravilla! Es un lujo de poderle tener de nuevo, además he de decir, porque en una jornada anterior de retos ya tuvimos la oportunidad de contar con su colaboración. Es un lujo volver a tenerlo en Zaragoza con nosotros, y además, particularmente para mí, es un honor, puesto que tuve el privilegio de que fuese profesor mío en el pasado. Bueno, qué maravilla. Así que me hace especial ilusión, ya no solamente como jornada, sino me hace ilusión personal el poder reencontrarme con él. La verdad es que es un placer poder contar. Es una persona que sabe muchísimo de educación, que sabe lo que es realmente la educación en valores y la responsabilidad que requiere la educación respecto a nuestros menores, ¿no? Yo creo que es una persona la más adecuada probablemente para poder hablar de esto y que podamos disfrutar y compartir el conocimiento que le atesora, ¿no?
Bueno, a Javier Urra yo siempre, yo creo que todos los ciudadanos lo hemos admirado muchísimo. Es un hombre que, bueno, que dice lo que siente, ¿verdad? Que es un hombre que habla desde la experiencia durísima con menores muy problemáticos. Y bueno, y Jorge seguro que sabe mucho más que yo por su cercanía como profesor. Recuerdo en una entrevista que le realizaba hace pues prácticamente casi un año, hablando de unas niñas que habían sido captadas por una red yihadista. Recuerdo con la claridad aplastante que este hombre hablaba de ese problema, ¿no? De cómo nos dejamos llevar por las redes, que tenemos que estar más encima de nuestros hijos. Desde luego, Javier, mejor que Javier, yo creo que no conoce a nadie la plasticidad que tiene nuestro cerebro cuando somos menores, cuando somos jóvenes, y cómo eso que es una ventaja que el ser humano tenemos para adaptarnos a las cosas, pero también nos da una cierta fragilidad, sobre todo cuando hay una mala intención por parte de los adultos y sobre todo cuando se quiere dar una manipulación en la educación de los menores. Nosotros desde la Fundación sí que no solamente practicamos la educación en valores, sino que además confiamos y creemos absolutamente en ella y sabemos de la importancia que en un momento tan crítico de cambio social como se está produciendo ahora, pues es algo en lo que tenemos que practicar y que en lo que nos tenemos que poner necesariamente de acuerdo, ya no por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros y quienes van a heredar pues las virtudes y los defectos que nosotros hayamos implantado socialmente, ¿no? Educación en valores. El Grupo Piquet lleva, pues 30 años, más de 30 años hablando de esa educación en valores y de, hacer que todos los elementos que están alrededor de un menor, de una persona que se está educando, funcionen. Los padres, la escuela, los profesores, absolutamente todas las instituciones y bueno, de hecho también esta tarde las instituciones estarán presentes en esta jornada, Jorge. Sí, inicialmente contaremos con nuestra excelentísima consejera de Educación de Universidad, Cultura y Deporte, doña Maite Pérez. Sí que podremos contar además con don Carlos Pérez Caseiras, que es el rector de la Universidad, en este caso de San Jorge, un referente a nivel de enseñanza privada aquí en Aragón. Don Manuel José López Pérez, el rector de la Universidad de Zaragoza también, evidentemente también contaremos con él. Con don Miguel Ángel González, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso de aquí de Aragón. Juan Carlos Sánchez, que es el director de la obra social de Ibercaja. Y luego pues con don Miguel Ángel Heredia, presidente de la Fundación Piquer, y don Juan Antonio Planas, que es el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogos. Todos ellos hablarán de ese pacto por la educación y de aclarar las cositas, porque es un lío. Cuando llega el momento de los libros, cuando llega el momento de pero ¿cuántas asignaturas tiene mi hijo este año? Pero ¿está la filosofía? ¿No está la filosofía? ¿Le ponen ajedrez o le ponen otra actividad? Jorge, eso es un desorden para las familias. Es imposible. Yo entiendo que los padres están perdidos, que los profesores a veces también se pierden. Y que bueno, debemos de realmente poner las cosas claras encima de la mesa, porque al final nos vamos a volver locos, y yo creo que es de lo que se trata, de todo lo contrario, de que realmente se quede claro cuál es el papel de los padres en la educación, que quede claro cuál es el papel del profesor dentro de la educación y el papel que juega la política también dentro de la educación, y que juega un papel responsable de facilitar y de ayudar, y que es lo que estamos esperando un poco todos, ¿no? Es verdad que todos los que de manera más técnica o de manera profesional pues estamos metidos como agente educativo, pues tenemos algo que decir, y sobre todo vamos a intentar siempre aportar de la mejor manera posible para que la educación no sea una tara de nuestra sociedad, sino al revés, sino que sea todo lo contrario, que parece que la asignatura pendiente que precisamente nos quede sea la educación, pues es algo que no debemos de permitirnos, ¿no? Bueno, yo no me canso de repetir que en los países en vías de desarrollo, cuando las ONGs llegan a trabajar con sus contrapartes locales, lo primero que hacen, el primer trabajo que realizan es construir una escuela, construir un colegio para crear espíritu crítico en esas personas y que no permitan que ese país se siga hundiendo. Así que y aquí tenemos esas escuelas y no las sacamos adelante. Totalmente. Aquí tenemos muchos medios, que a veces yo creo que es un poco incluso irresponsable, no sé si es la palabra, pero el pensar que no tenemos medios para educar. Tenemos medios para
educar. Sí que es cierto que hay un reto muy importante dentro de la educación, que es la profesionalización o la reprofesionalización del maestro, es decir, que el maestro vuelva a adquirir un peso específico y un liderazgo muy, muy sólido dentro de la escuela, que es algo que consideramos que poco a poco se ha ido difuminando, y una vez que recuperemos la figura del maestro y que los padres y que el alumnado lo tenga o lo relegitime de nuevo, pues creemos que va a ser mucho más fácil el volver a una enseñanza o el retomar poco a poco pasos de una enseñanza de calidad, que muchísimas personas y muchos agentes educativos aquí en Aragón lo hacen, pero que poco a poco nos vayamos sumando a una enseñanza diferente, a una enseñanza de calidad y adaptada a las necesidades de hoy. Qué importante lo que acaba de concluir, lo que acaba de reflexionar Jorge Maza, responsable del Departamento de Innovación y Marketing del Grupo Piquer, de la Fundación Piquer. Jorge, vamos a seguir charlando, vamos a seguir escuchando estas palabras con tanto pozo que nos dice Jorge Maza, pero antes me va a permitir, Jorge, que pregunte a nuestro compañero Paco Beltrán cómo está el deporte aragonés en esta mañana, a ver cómo está caminando, ya que estamos de senderos, cómo está caminando el fútbol y y otras variedades del deporte, que no solamente de fútbol vive el hombre. Paco Beltrán, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Fin de semana deportivo, sobre todo con los partidos que tendremos de la segunda división de la Liga Adelante, en los cuales la Sociedad Deportiva Huesca se enfrentará al Alavés el sábado a las 18 horas y el Real Zaragoza se enfrentará al Mirandés el domingo a partir de las 5 de la tarde. Partido retransmitido por el Rugido del León, donde estaremos allí para dar nuestras opiniones y analizar todo el juego que hagan los jugadores de Luis Carreras, y veremos a ver si consigue el Real Zaragoza sacar otros 3 puntos frente al equipo del Mirandés y subir más puestos en la clasificación para poder meterse o arañar ya las plazas que podrían dar paso a la promoción de ascenso, como decimos, a la primera división. Decir también que el lunes habrá amplia crónica de todo lo acontecido el domingo en el partido, como decimos, entre Zaragoza y el Mirandés en el Rincón del Deporte, donde estaremos allí con nuestros colaboradores y nuestros tertulianos de turno. Y bueno, indicar también que, por otra parte, lo que se refiere a tanteadores que hubo en relación a equipos que competían, unos a nivel internacional y otros a nivel nacional de otros deportes, el CAI Voleibol Teruel perdía por 3-1 en Francia, en Cannes, contra el titular de la localidad, con lo cual la situación se pone un poquito complicada para el partido de vuelta en Los Llanos, donde habrá que sacar un resultado amplio sobre el tema de los sets realizados, porque si no la eliminatoria corre serio peligro. Decir también que el CAI Baloncesto Zaragoza venció por 87-75 en el partido que ayer por la noche le enfrentó al Banco de Sardeña Sassari, y que se coloca segundo en la clasificación de su grupo en la LAS 32, ya a expensas, de que llegue el domingo para jugar contra el Montacriz Fuenlabrada a partir de las 12:30 también en el Príncipe Felipe, y ver si los de Casadeval consiguen ir subiendo posiciones, venciendo, como decimos, al equipo madrileño del Fuenlabrada este próximo domingo en lo que es la Liga ACB. Decir también que el Delín Zaragoza perdía ayer 6-3 frente al Burela allá en tierras gallegas, y que se coloca 12º en la clasificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Malas noticias en el fútbol sala estas últimas jornadas, porque el Delín ha perdido sus 2 encuentros correspondientes. Vamos a ver si el equipo de Quique Soto empieza también a levantar el vuelo un poco y a intentar aspirar a esas plazas de playoff que todavía están al alcance de la mano, y tener cuidado sobre todo con la parte de abajo de la tabla para no entrar en zona de peligro en lo que al descenso se refiere. Y nada más, Maite, les citamos, como decimos, para el Rugido del León el domingo por la tarde. No se olviden el partido del Real Zaragoza a las 5, y bueno, y el lunes estaremos con el Rincón del Deporte de nuevo con todos ustedes, con actualidad, con motor, con entrevistas y sobre todo con la tertulia zaragocista que realizamos en todos los programas. Un fuerte abrazo y hasta el lunes. Feliz fin de semana a todos.
Centro Gineplus, calle Almagro 9, teléfono 976 555 436. Insersite, proyectos exclusivos para clientes únicos. Insersite, en Zaragoza nos encontrarás en Plaza de San Miguel número 3, teléfono 976 20 32 52, 976 20 32 52, www.insersite.com. Bóveda del Albergue, calle Predicadores 70. Monólogos, conciertos, música en vivo, proyecciones, actuaciones, jazz sesión, tributos. La Bóveda del Albergue. Gabinete Empresarial Adolfo Espín Lamata patrocina Los Amigos del Bel Canto, dirigido y presentado por Miguel Ángel Santolaria. Sistemas de Aluminio LEDs es su carpintería de aluminio low cost. Somos especialistas en el diseño y construcción de puertas, ventanas y cerramientos de aluminio con rotura de puente térmico. Mejoramos la eficiencia energética para ahorrarle costos en la climatización de su vivienda. Somos fabricantes de techos autoportantes y soluciones para su porche y estancias exteriores. Sistemas de Aluminio LEDs pertenece a un importante grupo de empresas con amplia experiencia en el sector, lo que nos permite ofrecerle los mejores precios. Sistemas de Aluminio LEDs es su carpintería de aluminio low cost. Póngase en contacto con nosotros en el teléfono 976-906060, 976-906060. Tiempo. Necesito tiempo para poder relajarme. El tiempo es lo único que no se puede recuperar ni comprar en esta vida. Hasta ahora. Lianshin. Cuídate y no lo pierdas. Calle José María Lacarra 2224, Lianshin. Teléfono 976-248315. 976-248315. Piquer, 30 años de vocación por la enseñanza. Piquer, en la calle Luis Vives 4 y 6. Teléfono 976-353086. Piquer, 30 años contigo. Con el grupo Piquer, con la Fundación Piquer, nosotros cada jueves charlamos de educación en valores, charlamos de esa base fundamental de la sociedad que es la educación, y con ellos aprendemos, les aseguro, muchísimo, muchísimo sobre todo lo que hay alrededor de ese pilar tan importante que es la educación. Esta tarde ustedes pueden escuchar a grandísimos profesionales de este campo en la 7ª jornada Propuestas a los retos de la escuela de hoy por un pacto educativo que organiza Ibercaja junto con la Fundación, el Grupo Piquer. Estábamos charlando con Jorge Maza, responsable de Innovación y Marketing del Grupo Piquer, de la Fundación Piquer, de asuntos tan importantes como la filosofía. Jorge, estábamos derivando a la filosofía, ¿no? Sí, estábamos hablando de la importancia de cosas que se han tomado como asignaturas y no como pilares de la educación, ¿no? Y hablábamos precisamente, además, del tema de la filosofía. Maite, comentábamos que bueno, pues parece que hay asignaturas que empiezan a dejar de estar o de moda, que al final el término moda me parece poco responsable, ¿no? El hecho de que una cosa esté de moda o no, entiendo que te tengas que adaptar a necesidades sociales, pero parece que la sociedad está derivando hacia aquellas cosas que en la práctica, ¿no?, que te ayudan hacia una destreza, se aplican, y aquellas cosas que son de base, pues parece ser que no tienen importancia. Y la filosofía es algo que probablemente entre dentro de nuestras bases humanas y que sea tan fundamental
fundamental para que aprendamos a tomar decisiones o que aprendamos a tomar el rumbo de nuestra vida, que es más vital incluso que lo que luego aprendes a hacer como pieza, ¿no? El ser humano somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero sobre todo tenemos que saber tomar decisiones acertadas, ¿no? Y probablemente pues la educación tenga que ir hacia formar ciudadanos que sepan tomar decisiones acertadas y en buenas direcciones, y no tanto ciudadanos que sepan hacer muy buenas funciones, que para eso creo que el ser humano muy acertadamente decidió crear las máquinas que saben hacer aquellas cosas que nosotros a lo mejor no tenemos la resistencia o la capacidad de hacer, ¿no? Pero en las cosas que realmente podemos aportar valor, pues tenemos que educar para poder aportar valor a la sociedad, y el joven tiene que estar preparado para aportar valor a la sociedad. Y esto además, me comentaba Jorge, que esto lo demanda la empresa también, y lo demandan los mismos centros escolares, porque me comentaba un ejemplo: uno puede ser un grandísimo profesional, pero si no tiene una base en valores, si no tiene una ética, pues ¿a dónde vamos? Exactamente, ¿no? Lo ponía, además hablábamos de un ejemplo muy claro precisamente con la obra social de Ibercaja, que desarrollamos un programa de finanzas básicas para escolares, que al final las finanzas no es un pretexto más, un área funcional en el que también puedes trabajar los valores. Y había un alumno que ponía un ejemplo, ¿no? Que hablaba con su padre y ponía de un político muy muy conocido, que no había hecho las cosas bien, por no decirlo de otra, por decirlo de alguna forma políticamente correcta. Exacto, por decirlo de forma elegante. Entonces decía, claro, seguro que este señor sabía un montón de economía, o sabía muchísimo de finanzas, pero al final decidió no hacer bien a los otros, ¿no? En este caso, decidió robar a otros. Dices, bueno, pues es verdad, la diferencia entre un conocimiento que puede ser importante o incluso la adquisición de una competencia que es muy importante, te deja a nuestros alumnos, les ayuda a desarrollar funciones en la sociedad, ¿no? Sean mecánicos, sean comerciales, pero son los valores los que determinarán realmente la pasta de la persona y el cómo va a tomar las decisiones, o si las va a tomar en una decisión que ayude a la sociedad o una decisión que no ayude a la sociedad, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento social que ha cambiado muchísimo la sociedad en menos de 30 años, y que tenemos un reto con nuestros alumnos, y sobre todo, más allá de un reto, que nos lo podemos tomar como queramos, tenemos una responsabilidad, y eso para nosotros es fundamental. Una responsabilidad muy importante, y también comentábamos a micrófono cerrado que la sociedad ha dado un toque muy importante a nuestros responsables políticos, y ese toque importante deberían hacérselo mirar, deberían sentarse de verdad y pensar un poco en todo lo que ha sucedido y aplicarlo en todos los campos, y sobre todo aplicarlo en el campo de la educación. En el campo de la educación, sí. Al final, el que no nos pongamos de acuerdo ni en el color del cielo un día soleado, pues es complicado para todos, y al final se ha puesto muy de moda una frase, pero que a mí me gusta particularmente y que creo que deberíamos de escucharla, que es que siempre generalmente hay más cosas que nos acercan o que nos unen que las que nos separan, ¿no? Y yo creo que es un momento que la responsabilidad individual de cada una de las personas nos tiene que indicar que tenemos que unirnos y que tenemos que sumar para realmente hacer una sociedad mejor, ¿no? Y la educación, habrá muchísimas áreas que son muy importantes, pero la educación es un área fundamental y básica para que nosotros podamos evolucionar. Por eso hablamos en esta 7ª jornada retos sobre un pacto educativo, por un pacto educativo. Creemos que es necesario, creemos que es fundamental que los agentes de la educación nos sentemos a pactar para crear un sistema educativo mejor y que se adapte a los tiempos de ahora, y sobre todo que responda a necesidades no presentes, sino que responda a crear una sociedad sostenible en un futuro. Vamos a recordar, Jorge, esta tarde, a partir de qué hora nosotros podemos acercarnos hasta Ibercaja, Patio de la Infanta, y escuchar a todos estos profesionales. Pues a partir de las 5 menos cuarto empezamos ya a entregar toda la documentación que pueda servir para los que asistan a la jornada y poderla seguir de manera perfecta, y a las 5 empezamos ya a presentar oficialmente la jornada. A las 5:30 aparece una serie de mesa de conversaciones bajo el título ¿Por qué es urgente un pacto escolar? Y realmente reflexionamos entre diferentes profesionales el por qué es tan importante y tan urgente ese pacto escolar.
con un pequeño receso que haremos a mitad de tarde, y a partir de las 6:30, entre las 6:30 y las 7, don Javier Urra tendremos el honor de que nos pueda hablar en su ponencia del Pacto Escolar, la necesidad del presente para un mejor futuro, ¿no? Enfocado a padres, profesores, ciudadanos, ¿a quién? Yo creo que todo el mundo que tenga una inquietud con la educación es bueno que asista, y es necesario además que lo haga. Por supuesto que a todos los padres que estén implicados y que quieran implicarse en la educación, a todos los profesores que además participan y son actores fundamentales de la educación, y por supuesto, ¿por qué no?, a alumnos y a chavales que tengan un interés en qué rumbo puede llegar a tomar la educación, ¿no? Ellos son los protagonistas y los actores fundamentales junto a sus familias y sus profesores. A todos ellos les invitamos a que asistan esta tarde a la 7ª jornada Propuestas a los retos de la escuela de hoy por un pacto en la educación. Jorge, un gusto tenerle aquí en el estudio. Jorge Maza, responsable de Innovación y Marketing del Grupo Piquer, de la Fundación Piquer. Un gusto, sobre todo en esta mañana en la que se están ultimando todos los detalles y tienen muchísimo trabajo en el Grupo Piquer, pero aquí ha estado Jorge para darnos toda la información. Es un verdadero placer por muchas veces, Maite. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos esta tarde, Jorge. Un gusto. Y nosotros nos vamos marchando. Los grandes hombres buscan otros caminos. Lo importante es caminar, mejor cojear por el sendero que avanzar a grandes pasos fuera de él. Una vez comprados los mapas sin tiempo, solo resta ir dando pasos y llegar donde otros no lo hicieron. Ha sido un jueves ligero de equipaje y con gran destino, con destino amoroso. Iris de Campos en la producción, Carlos Martín en la técnica. Les habló Maite Salvador. Sean felices.